Pues como son casi ya y 5, vamos a arrancar. Pues nada, como decía, muchísimas gracias a todos por asistir a este evento con un tema tan interesante y tan innovador como el neuroliderazgo, liderando equipos que enamoran a sus clientes. Y bueno, y para ello tenemos la enorme suerte de contar con Gabriel Carrascosa Mendoza, desde España, que algunos ya lo conocéis. Es un reconocido experto en neuromarketing y comportamiento del consumidor, con muchísimos años de experiencia, quizás una de las personas en Europa que tienen más experiencia y más trayectoria básicamente desde los orígenes de la neurociencia en el siglo XXI, ¿vale? Porque sabemos que la neurociencia pues tuvo su apogeo gracias a gran cantidad de dispositivos que tenemos hoy día en el mercado, ¿no? Y bueno, y para describir un poco el perfil de Gabriel, que es tremendamente extenso, pero voy a tratar de comprimirlo en unas pocas líneas, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Neuromarketing y Comportamiento del Consumidor, investigador, conferencista y profesor de Neuromarketing en diferentes programas universitarios, tanto en Europa como en América. Y actualmente es presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing y director del Laboratorio de Neuromarketing Fusion Lab. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por todo y bueno, aquí tienes la palabra. Pues muchas gracias, Néstor, muchas gracias a Mindfeed por su invitación para compartir con ustedes esta ocasión que siempre valoramos y además el esfuerzo que hacen entidades como Mindfeed para promover no solamente el liderazgo, sino esa mejora del conocimiento de cada uno de nosotros para poderlo llevar a la práctica, porque al fin y al cabo ser humano es ser complejo. Y entonces nos viene muy bien poderlo abordar así. Así que en los próximos minutos pues quiero que podamos hablar exactamente de este concepto de neuroliderazgo, liderando a equipos que enamoran a sus clientes y en la parte final, si es su deseo, poder atender cualquier pregunta, sugerencia o conocer su opinión sobre cualquiera de los asuntos tratados. En este caso, para hablar del liderazgo, del que tanto hemos escuchado todos y del que probablemente quizás no vayamos a ver tantas cosas nuevas. Probablemente para muchos de ustedes nada sea nuevo en lo que vamos a ver, pero si nos sirve para compartir un espacio de pensamiento común, si nos sirve para, en medio de nuestro discernimiento, consolidar posiciones y desarrollar una visión más amplia del liderazgo desde una óptica real, un concepto de liderazgo ético, operativo, real, alejado de ideales, pero sí próximo a realidades que se apoyen en valores, creo que estará el tiempo muy bien empleado. Fíjense, la doctora Irma Puig, autora de su libro La revolución emocional, hablando de liderazgo en toda su extensión, dice que un líder es aquel que un día decide que ya no va a hacer las cosas como las ha estado haciendo hasta ese momento. Lleva tiempo no estando cómodo en este sentido y, le guste o no a los demás, él tomará otro camino. Interesante definición, ¿verdad?, del liderazgo. Y ella todavía añade, el líder se sale del camino trazado por otros, se aleja del siempre se ha hecho así e inicia un camino incierto, incluso considerado por algunos como peligroso. Ya verás cómo al final se la pega al salirse del camino. Pero el líder lo recorre con una tozudez casi patológica, normalmente en un nivel de soledad llamativo. Qué interesante descripción de la doctora Puig en este caso, ¿verdad?, sobre el liderazgo. Y el que se ha escrito y dicho mucho sobre este aspecto y probablemente muchas cosas de las que todos hemos aprendido realmente interesantes. Pero hemos hablado y escuchado a lo largo del tiempo de muchas técnicas de liderazgo innovadoras a día de hoy, técnicas y más técnicas. Pero en realidad el liderazgo es una cuestión de tantas técnicas o tiene un inicio que puede favorecernos aún más y del que probablemente algunos de ustedes ya están practicando. Pues hablemos de ello y agradeciendo el tiempo, su presencia en este acto, como aquellos que luego nos puedan escuchar en diferido, hablamos de este neuroliderazgo de la forma más realista posible. Y para eso nos tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo. Nos vamos a Sócrates, a este filósofo clásico griego, nada menos que del año 470 antes de Cristo. Así que ha llovido un poquito en estos más de 2000 años. Sócrates está reconocido como el primer gran líder del que se tiene constancia, no solo en el mundo griego, por la manera en que él enfocó
algunos asuntos. De Sócrates, como probablemente algunos recordemos, de nuestros tiempos de estudio, prefirió salvar su integridad moral antes que su vida. Y sin necesidad de entrar en aspectos dramáticos. Sencillamente, él dijo que nunca los que son mayoría tienen razón por el mero hecho de serlo, de ser mayoría. Dijo que lo que cuenta es el entendimiento y la opinión de quienes piensan y actúan justamente, pues solo de tales personas, dice Sócrates, puede decirse que obran con sabiduría. Mira, una bonita frase. ¿Pero qué tiene que ver esta con el liderazgo? Tiene una alta y amplia conexión. Y es que el liderazgo pasa, la primera palabra que vamos a destacar algunas que nos sirvan para fijar las posiciones de estos minutos que vamos a compartir. Vamos a hablar de decisiones. Decisiones. Un aspecto crucial del liderazgo consiste en tomar decisiones. Las decisiones clave, aquellas en las que se pone a prueba de forma radical el valor de un líder, son las que plantean una disyuntiva de cualquier liderazgo entre el ser y el actuar. Ser y actuar. A la armonía entre el ser y el actuar se opone la claudicación, ya sea de forma colectiva o, si estuviéramos hablando en el caso de un líder, la claudicación personal. Por eso Sócrates fue un gran líder que consiguió armonizar como nadie la ética y la estética. Pero quizá algunos puedan pensar al escuchar esto, bueno, en los tiempos que corren lo de Sócrates está muy bien, pero ha llovido desde entonces. Bueno, ha llovido y ha diluviado. Han cambiado muchas cosas, pero hay algunas que no. Y no han cambiado que los seres humanos seguimos siendo seres humanos. Por lo tanto, hay una serie de cosas que, aunque nos llega de forma diferente, nos mueven o nos bloquean, nos animan o nos retraen, en las que creemos y en las que no. Por eso liderar supone mover, motivar, entusiasmar, guiar y educar. Sí, no hablamos en tonos paternalistas, vamos a utilizar expresiones donde el objetivo no es convertirlo en algo paternalista, pero es así. Liderar supone mover a otros, motivar a otros, entusiasmar a otros, guiar a otros, incluso educar en el área en el que estemos desarrollando nuestro liderazgo. El buen líder ve y descubre, es decir, sabe cómo hacer salir para que no permanezcan y que se queden ocultas las mejores cualidades de personas que trabajen con él. Un buen líder, dice el profesor Alfred Sonnenfeld en una de sus publicaciones más conocidas, sabe detectar las cualidades que, como diamantes en bruto, hay que pulir en las personas que conforman su equipo. Pero claro, el conocimiento solo no basta para conseguir esto. Y aquí es donde viene el hacer. Hemos dicho el ser y hacer. Lo que normalmente conocemos como dar el ejemplo. ¿Verdad que lo han escuchado más veces? Un líder tiene que dar ejemplo. Pero la pregunta es, ¿el ejemplo de qué? ¿El ejemplo sobre qué? Y aquí aparece una misión que no ha quedado anticuada, porque más allá de nuestras posiciones personales, sigue subyaciendo dentro de nuestra mente y de nuestra parte por debajo del umbral de la consciencia. Es la misión del liderazgo y de la ética. ¡Uy, qué palabra más bonita y a veces tan pasada de moda! De cara al efecto que tiene en nosotros, como nos construye o nos destruye la ética o la ruptura de esta, sigue estando presente. La misión del liderazgo no es resolver acertijos acerca de si algo se debe hacer o no se debe hacer en esta o en aquellas circunstancias. Dicho de otro modo, un neuroliderazgo, y cuando estamos mirando las cosas desde la parte interior, en este formato no queremos proporcionar soluciones prefabricadas a todo, sino más bien el liderazgo ejercido de esta forma lo que busca es facilitar las herramientas necesarias para que cada miembro del equipo o del ámbito donde lo estemos aplicando, que cada uno busque y encuentre desde su experiencia las mejores decisiones y acciones vinculadas. Y esto no es una teoría. No es una teoría porque la práctica demuestra cada día que cuando se cumple los equipos funcionan mucho mejor. Y cuando no se cumple, los equipos no funcionan como debieran. Y el rendimiento de ese equipo queda por debajo incluso de la suma de sus individualidades. De ahí que el primer requisito del liderazgo esté suficientemente constatado, que es conducirse a sí mismo, antes de pensar en conducir a otros. Fíjense, es imposible no comunicarse, como todos sabemos. Sí, ¿por qué? Todo gesto, sonido, silencio, todo comportamiento es una forma de comunicación, ya que abarca mucha más información de la que contiene una palabra expresada. Ayuda a intentar transmitirle esta serie de conceptos
en los que creo y soy afortunado de haberlos podido comprender, aprender e intentar sentir, realizar y compartir, intento no hacerles llegar solamente palabras, sino también el motor o la fuerza que creo que nos puede impulsar a todos en esta dirección. Así que es imposible no comunicarse, pero igualmente imposible no decidir, pues la no decisión, como bien sabemos, implica de por sí una decisión. O sea, no decidir ya es una decisión y trae consecuencias, ¿eh? En un equipo donde el líder no decide, ya hay consecuencias, porque sin darse cuenta ha decidido no decidir. Así que ahí aparece una jerarquía de valores. Valores prioritarios que a corto y medio plazo van a repercutir en las capacidades de las personas que trabajan en el equipo o en el grupo del líder, utilizando siempre esta terminología del líder en un sentido genérico, sin hablar de hombres o mujeres, sino de profesionales que lideran equipos. Así que le planteo la siguiente pregunta retórica, ¿verdad? ¿Ser un líder qué es? ¿Ser líder es un cargo a ocupar? ¿Es un estilo de trabajo? ¿Es una condición personal? Y todavía dos cuestiones más. ¿Dónde se construye el liderazgo? ¿Dentro o fuera del individuo? ¿Qué les parece? Bien, pues nos remitimos de nuevo a un personaje de la historia. Hablamos en unos segundos de Alejandro Magno, un gran líder, ¿no? Conquistó medio mundo. No vamos a entrar en detalles, ya no lo sabemos. Pero fíjense, Séneca dijo de Alejandro, y les parafraseo esta cita que él desarrolló: Alejandro devastaba y ponía en fuga a las personas, hircanos, indios y a todos los pueblos que se extendían por el oriente. Pero él mismo, unas veces por haber matado a un amigo, otras por haberlo perdido, él mismo yacía en las tinieblas, lamentando ya su crimen, su soledad, y el vencedor de tantos reinos y pueblos sucumbía a la ira y a la tristeza, porque se había comportado, sigue diciendo Séneca, de modo que tenía en su potestad todas las cosas, pero no sus pasiones. Dominarse a sí mismo es el mayor de los imperios. Hay que ver con palabras que nos pueden parecer más o menos próximas por los años que han pasado, pero qué definición de hace 2000 años sobre el liderazgo establecido y sobre alguien que pudo conquistar el mundo, pero tal y como muestra la historia, no pudo conquistarse a sí mismo, no pudo dominar sus pasiones en su manera de actuar. Por lo tanto, su liderazgo ejerció grandes resultados externamente, pero tal y como demuestra la historia, no demasiado consistentes en el interior, ni de él ni de los que tuvo más próximos. Así que hablar del liderazgo ético no se apoya en un recetario sobre cómo actuar en cada ocasión. Por eso les decía al principio, una técnica de liderazgo, técnicas y más técnicas, o en técnicas que se aplican este liderazgo ético a la toma de decisiones o a la dirección de personas. El verdadero liderazgo es la consecuencia lógica de desarrollar buenos hábitos. Así de simple. El neuroliderazgo del que hablamos actualmente y que la neurociencia nos ha permitido ver desde dentro del individuo no consiste en tener índices de inteligencia más altos que otros. La inteligencia es buena compañera siempre, ¿eh? Siempre. Pero el buen líder no es alguien con una tasa de inteligencia mayor, con más poder o habilidades, sino consiste ese liderazgo ético en ser mejor, en crecer interiormente. Así, no se trata de gozar de un buen puesto, de atesorar más contactos o de cuidar la imagen. Aunque estas tres cosas que acabo de mencionar bien pueden ser aspectos que un buen líder esté gestionando. De lo que se trata es de ser, no solo de parecer. Así que es preciso ir por delante. El neuroliderazgo marca el paso en ir por delante y acaba demostrando que es más complejo de lo que parece. Pero ojo, del todo accesible, para usted y para mí, del todo accesible. Fíjense, primero se lidera con lo que se es, luego se lidera con lo que se hace y solo en tercer lugar se lidera con lo que se dice o se manda a hacer. Así que no se trata de ser una persona extraordinaria para poder liderar a otros, pero sí se trata de ofrecer lo mejor que cada uno llevamos dentro. Bien, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Seguro que lo han reflexionado en más de una ocasión, ¿no? De manera coloquial podríamos casi considerar que son sinónimos, pero no lo son. Autoridad y poder. Ser líder significa tener una influencia sobre otras personas. El líder ejerce más o menos influencia dependiendo del grado de autoridad
que haya adquirido. Al contrario, si solo por medio del ejercicio del poder uno consigue mover al personal a su cargo a realizar una tarea, esto en realidad va a ir en detrimento de la empresa. Sí, cuando lo que nos mueve, lo que hace que podamos mover a otros es sencillamente un ejercicio del poder, ese movimiento no tendrá raíces demasiado profundas, mientras que el ejercicio de la autoridad ejerce una influencia que va más allá. Es decir, el poder hace referencia a la capacidad de sancionar, de penalizar, y esa influencia es de muy corto alcance, porque el poder se ejerce mientras que la persona se la ve, está, y desaparece cuando la persona no se la ve o no está. Pero la autoridad es muy diferente. La autoridad auténtica es la base del neuroliderazgo del siglo XXI. La autoridad ejerce una influencia de largo alcance y es independiente incluso de que la persona con autoridad esté o no esté presente, porque se sigue a la persona con autoridad por convencimiento e incluso, hasta en casos extremos como la historia ha reflejado, cuando va la vida en ello. Pero en el día a día no nos va la vida, nos van los resultados, lo que podemos conseguir, lo que consigue nuestro grupo, seamos líderes o liderados. Piensen por un momento. ¿Podrían decir, por ejemplo, enumerar mentalmente 7 características esenciales? Podrían encontrar más. Pero intenten pensar en 7 características esenciales para ejercer autoridad sobre otros. No para ejercer el poder, sino la autoridad. Uno se pone a pensar, hombre, y automáticamente tenemos que empezar a separar conceptos en nuestra mente. Características esenciales para el neuroliderazgo, para ejercer autoridad sobre otros. Verán que en cuanto empiecen a profundizar, van a empezar a venir a su mente palabras como honradez, ejemplaridad, estar pendientes de los demás, estar comprometido, ser atento, tratar con respeto a los demás, animar a otros a tener una actitud positiva a través de las acciones, ser entusiasta, apreciar a las personas, etc. Podríamos citar muchas, pero todas tienen algo en común. ¿Lo han notado? Todas son palabras que no tienen forma, que no se miden en kilos, en litros, en galones que hemos ganado, que hemos conseguido como si esto fuera el ejército donde se consigue un rango de poder. Tiene que ver con la autoridad en su origen. Fíjese, si fuéramos al latín, al origen de la palabra autoridad, por eso el neuroliderazgo se apoya tanto en esto, dicho por un experto en el latín, nos diría un augeo auxi autium. Y al final la palabra autoridad, como ya no hablamos latín, dicho en español, encierra en su sencillez una verdad fundamental de la vida. Es una relación del liderazgo que permite el crecimiento del hombre. Así de contundente. Si hablamos de un equipo de trabajo, el desarrollo del hombre, de la mujer, del ser humano en su actividad profesional. Si habláramos de otro ámbito, absolutamente igual. La raíz latina de la palabra autoridad es acrecentar, robustecer, hacer prosperar, y muestra la conexión que tiene esta palabra, la autoridad, con la dinámica de un desarrollo, siempre algo activo, siempre algo que crece, que es encauzado para ir buscando su perfeccionamiento. Por eso los grandes líderes tienen el arte de respetar, promover y construir relaciones humanas de calidad. Y eso es complejo, ¿eh? Va mucho más allá de aprender técnica de comunicación verbal, como si fuera que detrás del atrezo da igual lo que haya. En el concepto de autoridad va incluida una característica esencial para usted y para mí, y es la confianza. Si un líder goza de gran autoridad, no necesita ejercer el poder para que sus mandatos sean obedecidos. Tendremos opiniones diferentes sobre muchas cosas, pero está constatado que cuando se goza de una gran autoridad que uno ha recibido del propio entorno, que confía en el individuo, no se necesita el poder para ser obedecido. El poder se puede comprar o vender, conceder o quitar. Sin embargo, la autoridad jamás se concede o se quita. Se adquiere con la forja del propio carácter y no se impone. La autoridad es algo que inspira a los demás. Esas son las bases del neuroliderazgo. Es la coherencia entre el hacer y el ser, o entre el ser y el hacer, como ustedes lo prefieran decir, porque la autoridad es legítima, se debe ganar. No se adquiere con un título o con una placa con mi nombre o gracias a un privilegio especial. Esos son elementos externos que no cuestionamos, pero no son los que acreditan la labor de un buen líder. Así es.
Me van a permitir que les mencione brevemente el aprendizaje del liderazgo que tuve la suerte de tener siendo yo más joven, allá por los inicios de mi actividad profesional. Yo tenía pelo incluso en aquellos tiempos. Yo trabajé en una multinacional del sector de la automoción y tuve la suerte de tener por encima a lo que era nuestro gran jefe, pero siempre lo consideramos un líder. En este caso, era alguien que siempre tenía su puerta abierta para recibirte. No necesitabas previas audiencias, pero sabías que si ibas a hablar con él, tenías que tener algo que decir. No podías ir a justificarte, a ronronear por allí o sencillamente a recordarle que existías. Su puerta siempre estaba abierta. A él le podías presentar los proyectos. Yo trabajaba en el área de mercadeo, de marketing. Siempre escuchaba atentamente. Cuando escuchaba, si aquello venía medianamente maduro, solía dar su aprobación. Y a partir de ahí te decía, excelente. Y ahora nos sacaba del departamento de marketing y nos enviaba a trabajar al punto de venta. Era una multinacional del automóvil. Tú abandonabas tu despacho en marketing, en mercadeo, y ahora pasabas 2 o 3 semanas en un punto de venta, en cualquier parte de la geografía española. Y ahora tenías que aplicar lo que habías tenido la idea de hacer. Y siempre recuerdo su frase con todo el respeto y cariño que él nos lo decía. Ahora te vas y lo aplicas. Si funciona, será que es una buena idea. Pues listo, vuelves satisfecho y lo pondremos en marcha. Si no funciona, no pasa nada, pero no gastes ni un minuto más en darle vueltas a algo que no funciona. Y aquello nos liberaba de temores, de presiones. Allí te ibas durante el tiempo que te asignaban a tal venta, tal punto de venta, en Madrid, en Barcelona, en Andalucía. Hacías tu trabajo y si aquello funcionaba, luego se iban implementando en todos los concesionarios por todo el país esas medidas. Si no había funcionado, a veces las mejores ideas que uno cree tener no funcionan, ¿sabes? Pues volvías y decías, no ha funcionado. No había mayor censura que decir, ponte a trabajar con otra cosa, pero sigue creando y trabajando. Y esto lo pude comprobar en todo mi entorno, en todo el departamento y lo viví. Sin duda, te recuerdo como un buen líder. No recuerdo cuántos títulos tenía, recuerdo qué fue lo que nos transmitió y cómo hizo crecer a la empresa año tras año. Y de esto viene al caso porque el buen líder no nace como tal. Nacemos con características genéticas que nos pueden hacer más o menos extrovertidos, pero el buen líder no nace como tal, llega a serlo a través del esfuerzo, a través de sacrificar su egoísmo, precisamente cuando nadie le puede obligar a ello. Hemos de respetar la libertad de las personas y confiar en su perfectibilidad, es decir, en la capacidad de perfeccionarse, de crecer y de mejorar que tiene el ser humano. Un auténtico líder, como hemos dicho antes, será capaz de ver en el fondo de cada persona valores y capacidades que podrán salir a la superficie si es capaz de detectarlos y trabajarlos, sin ninguna duda. Hablamos ahora brevemente de las acciones transeúntes y las acciones inmanentes, que son, una de ellas, son las que caracterizan también el neuroliderazgo del que estamos hablando en esta sesión. Llamamos acciones transeúntes aquellas cuya finalidad queda fuera de la acción. Vamos a ver una cosa muy trivial. Por ejemplo, lavar los platos después de una comida. Cuando hemos terminado de lavar, la acción termina y sus resultados ya quedan fuera de la acción. Misión cumplida, no hay nada más. Ya se han acabado los platos, no hay nada más que seguir lavando hasta una nueva ocasión. Esa acción transeúnte empezó y terminó, y sus consecuencias también. Sin embargo, las acciones inmanentes son las que contienen su propia finalidad y no concluyen cuando su fin se alcanza. Y aquí viene el neuroliderazgo. Son acciones inmanentes, todas las relacionadas con el aprendizaje y la adquisición de destrezas. Piense, por favor, por un momento en Rafael Nadal, tenista conocido a nivel mundial. Un buen jugador de tenis puede entrenar su revés hasta obtener un dominio prácticamente perfecto, como alguno de ellos. Pero la acción no se detiene aunque haya alcanzado su objetivo. Ya tengo un revés perfecto. No deja de entrenar. Tiene que seguir entrenando, aunque haya alcanzado su objetivo. Este tenista que ha alcanzado su meta puede seguir mejorando todavía más. Y es que sabe que debe seguir mejorando todavía más, en el mismo punto y otros aspectos, en el revés, en el saque, etc. Así que las acciones inmanentes son las que caracterizan el liderazgo. Y volvemos aquí, solo un minuto, a la parte filosófica cuando mencionábamos a Sócrates. Y hablamos ahora de cómo no siempre el liderazgo, lo correcto, no siempre coincide con lo ético. Me explico. Hay una ética conocida como la ética aristotélica, ¿verdad? De Aristóteles, que se estableció la ética como algo siempre hecho en primera persona. La de hacer mejor a otros
haciéndose mejor a sí mismo. No nos perdemos en más detalles, pero era una ética en primera persona. Pero luego está, frente a esa, la ética kantiana, la que Kant estableció, que siempre habló de la ética de la tercera persona, en tercera persona, que contempla desde fuera al hombre que actúa. La ética kantiana ve en el individuo un desinteresado producto en situaciones óptimas, independientemente, es decir, lo importante es lo que consigues. Tanto si uno vive y aplica eso como si uno no lo vive y no lo aplica. Es en tercera persona. Y así se estableció la coherencia frente a la hipocresía. Claro, una persona hipócrita, y no estamos haciendo juicios morales, por favor, no es el propósito de este espacio, no estamos en una sesión de moralidad, pero sí de una sesión de realidad. Una persona hipócrita nunca será un líder convincente, aunque sí pueda ser una persona con poder. Aunque sí pueda ser una persona con poder. Ser un buen líder requiere tener una influencia positiva en los demás, que se ejerza sin tapujos ni engaños, vivir lo que dices y aconsejas. El neuroliderazgo no pasa por la perfección, porque ningún ser humano la tiene. No la tenemos, ni la vamos a tener, pero tampoco pasa por la hipocresía. Porque dentro del ser humano funciona una cosa que en términos de neuroliderazgo se llama la contabilidad emocional. Fíjense, el PIB, como todos sabemos, el Producto Interior Bruto, lo mide todo. Pero como dijo Zygmunt Bauman, dice el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir. Es cierto, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir. Para ello, de manera inconsciente, los humanos tenemos nuestro propio PIB, en particular y privado, lo que la doctora Pucha en su libro llama la contabilidad emocional. Esta contabilidad E, ¿no? Hay contabilidad A, la contabilidad B, bueno, pues la contabilidad E, de emocional, vamos tomando nota en nuestro subconsciente de todas y cada una de las acciones que tienen que ver de nuestra relación con otros, en nuestro espacio. Pensemos en un espacio de trabajo. Así, de alguna manera, cada vez que queremos podemos hacer un balance y comprobar si el saldo de nuestra contabilidad emocional es positivo para nosotros o positivo para el otro. Nunca ha de ser exacto, pero esta constatación no quedará en nada, sino que modificará nuestra relación con otros si vemos que se va desigualando, si vemos que nuestra relación se va desnivelando y que al final no recibimos lo que nosotros estábamos dispuestos a dar. Y esto sí va a afectar a nuestro comportamiento. De ahí llegamos a las emociones. Hay pocas cosas que nos conmuevan más que ver a alguien emocionado. Hay una parte de la sociedad que lleva intentando demostrar desde hace tiempo que las personas no son imprescindibles. Esta frase se oye mucho. Aquí nadie es imprescindible. Y esta parte de la sociedad lleva tiempo demostrando que cuando no hay más remedio que contar con las personas para realizar determinadas tareas, sus sentimientos y sus emociones no tienen ninguna importancia. Mira, aquí en esta empresa, cuando llegas, los sentimientos y las emociones los dejas en la puerta. Aquí venimos a trabajar. Oye, que lo dice alguien y se lo cree, ¿eh? Pero convencido. O sea, que dice eso y se cree que así desactiva la parte emocional del de enfrente. No sientas nada, que te lo he dicho yo. Y ahora va el otro y se desconecta, como si fuera, ¿verdad? Un aparato eléctrico desconectándolo de la fuente. Bueno, podemos hacer todos los cantos de sirena que queramos, pero la realidad es muy tozuda, ¿eh? Y una y otra vez nos demuestra que solo es auténtico lo que nos emociona. Sí, no, pero cada uno tiene su manera de expresarlo. Ya te digo, cada uno tenemos nuestra manera, sin ninguna duda. Pero piensen, la memoria nos indica que solo recordamos lo que nos emociona. 2, la experiencia. Las experiencias nos enseñan que solo aprendemos de aquello que nos emociona. 3, la vida. La vida nos señala que solo vale la pena cuando algo se vive de verdad, con pasión, como cada uno lo quiera definir, pero desde dentro. Y 4, la práctica demuestra que lo que se hace sin sentimiento se muere por el camino. Y basta con imaginar cómo sería el mundo si por fin tuviéramos en cuenta qué es lo que sienten y cómo se sienten los que nos rodean. Evidentemente, sería un mundo mejor, pero no buscamos utopías. Así que la doctora Puig sigue diciendo que más allá de la revolución tecnológica e industrial, nos queda por hacer la revolución emocional, sin la cual todo lo que hemos conseguido hasta el momento en otros ámbitos no va a servir para nada y no va a tener sentido. Ella explica que la revolución emocional consiste en que no todo el mundo va a estar de acuerdo con cambiar y abandonar el mundo racional en el que llevamos tiempo instalados y en el que todo está pesado y medido. No todos van a compartir que lo que se siente es más saludable que tragarse lo que se está deseando decir. Pero en esta vida,
con buenas palabras se puede decir todo, absolutamente todo. Y el neuroliderazgo se basa también en esto, en que con buenas palabras se puede decir todo. Porque, como se suele decir, las personas somos como los paraguas. Si no se abren, no sirven para nada, pero abiertos cumplen su función. Hace demasiado tiempo que en nuestra sociedad lo racional parece mucho más serio, más riguroso, más seguro, más profesional, incluso mejor. Pero sigue siendo necesario entender a las personas, porque comprender permite anticiparse, porque anticiparse es un buen compañero de viaje para una buena gestión de personas, porque hay que entenderlas por dos caminos, o un camino corto y difícil, o uno largo y fácil que está al alcance de todos. ¿A qué nos referimos? El camino corto consiste en ponernos en el lugar del otro. El camino largo y sencillo es seguir la anatomía, dice la doctora Puig. ¿Por qué? Porque dice es escuchar el doble de lo que se habla, escuchar lo que nos dicen y también, ojo, escuchar lo que no nos dicen, que a veces suele ser más importante que lo que nos dicen. Así que todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. No, que va, esto no es así. Las personas somos muy diferentes. Sí, somos muy diferentes, pero todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. Piensen en las plantas, las que sean. Todas las plantas necesitan lo mismo, aunque lo que varía es la cantidad. Las plantas necesitan riego, pero no todas necesitan la misma cantidad de riego. Las plantas necesitan un espacio donde respirar y transpirar, pero no todas necesitan estar en el mismo espacio. Pues a las personas, que somos aún más complejos que las plantas, pues necesitamos lo mismo para sentirnos bien. Uno puede necesitar hablar más de un asunto que otros que no necesitan hablar tanto. Uno puede necesitar que le escuchen más que otros que no lo necesitan tanto. Uno puede precisar más participación en el grupo que otros dentro de ese grupo. Pero todos necesitan cada uno de los aspectos que acabamos de mencionar. Los límites son una referencia, nunca un freno. El neuroliderazgo pone límites a los espacios donde se trabaja en equipo, a los espacios, a los individuos, a las personas a las que se lidera. Porque cuidar a otros es una inversión, no es un gasto. Contrario a lo que a veces vemos en algunos espacios y nos parece mentira. Cuidar a las personas es una inversión, no un gasto. Cuidar es querer, no es mimar. Cuidar quiere decir proteger a otros, a los que están trabajando junto a nosotros, pero no quiere decir sobreproteger. Cuidar significa poner límites. Y los seres humanos necesitamos que nos pongan ciertos límites desde niños. Esto no atenta contra nuestra libertad. Al contrario, nos va a permitir desarrollarla con criterio, con buen juicio, para saber incluso cuándo podemos ir más allá de esos límites. Que nos pongan límites es, entre otras cosas, una forma de saber cuánto le importamos a otro o cuánto le importa a otro lo que nosotros estemos haciendo en ese equipo. Por eso decimos que los límites son una referencia y nunca un freno cuando el líder ejerce el liderazgo apoyándose en los niveles de lo ya he mencionado en estos pasados minutos. Así que hemos constatado que si nos sentimos bien, las personas tratamos mejor a los demás. Que cuanto mejor estamos nosotros, mejor hacemos sentir a los que nos rodean. Que el entendimiento y el discernimiento son necesarios para compartir, para ayudar o para liderar a otros. Y que estas cosas no han pasado de moda. Puede ser que el escenario tecnológico actual nos haya dado nuevos medios, nuevos espacios donde mostrarlo y nuevas formas para hacerlo. Pero el buen juicio siempre debe acompañar al ser humano. Cuando nos falta el buen juicio, cuando nos falta el discernimiento, nos falta la capacidad de ver algo más allá y nos quedamos en las palabras. Es que ha dicho que no lo quería hacer. Cuando si discernimos el asunto, puede ser que hayamos dejado a alguien en fuera de juego y su negativa sea una manera de protestar porque no ha sido tomado en cuenta. Y solo tenemos que reintegrarlo para que sí quiera hacer lo que en realidad está deseando hacer. Porque esto no es un o yo o los otros, sino al final el liderazgo es un ejercicio del nosotros. Hay un pequeño cuento que viene del pasado, que lo habrán escuchado, es el cuento del tabaco. Quizá en esta parte final lo vamos a considerar para ver el efecto que tiene la comunicación, contado siempre con el buen humor de estos cuentos tan antiguos, ¿verdad? Se habla de un benedictino y un jesuita que, estando en un mismo espacio religioso, tenían por costumbre orar juntos durante largas horas, como era costumbre. Eran amigos y muy fumadores,
Claro, esas largas horas de rezar sufrían gravemente la privación del tabaco al rezar. Y decían, esto no puede ser, estaban allí que no podían. Y dijeron, vamos a hablar con nuestros superiores. Y ahí fue el benedictino y el jesuita a hablar con sus superiores para pedir permiso para fumar. Claro, cuando volvió el benedictino y le preguntó su amigo jesuita, oye, ¿cómo te ha ido? Fatal, fatal. Porque le pregunté a mi superior religioso, ¿me da usted permiso para fumar mientras rezo? Y mi superior me dijo, no, en absoluto. Y me puso 15 oraciones de castigo. ¿Y a ti cómo te ha ido? Le preguntó al jesuita. El jesuita respondió diciendo, pues mira, yo hablé con mi superior y le pedí autorización para poder rezar mientras fumo. Y no solo me lo autorizó, sino que además me felicitó por mi devoción. Curioso contraste, ¿verdad? Un juego de palabras, bueno, es el adecuado para estas horas de la tarde, pero entendemos, la comunicación es esencial. No estamos hablando de jugar a nada ni trivializar los asuntos, pero a veces con una media sonrisa comprendemos mejor este aspecto, que nos lleva al último punto que vamos a compartir juntos en esta tarde. Hablemos ahora de emociones, de afecto, de sentimientos y de ambiente. ¿Les parece? Bueno, cuando estamos hablando de liderar a un equipo, ¿qué es lo que queremos conseguir? Liderar es algo complejo e importante, como hemos visto hasta ahora. Y si queremos equipos que enamoren, que entusiasmen a sus clientes, ¿verdad? Queremos que nuestro equipo funcione, pensemos en una empresa que comunica con el objetivo de vender productos, bienes o servicios. Claro, pero yo con mi liderazgo, ¿qué quiero transmitir? Bueno, yo lo que quiero es que vendan. No, 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 no. Vamos mal, vamos mal. Las ventas son una consecuencia de lo que hacemos, como aprendimos hace tanto tiempo. Las ventas son y serán siempre una consecuencia, deseada, por supuesto, muy deseada por la empresa que lo hace, pero son una consecuencia. Así que concretar los objetivos y las pretensiones de un buen liderazgo no puede ser tan trivial como decirle al equipo, tenemos que vender más. ¿Dónde está la profundidad? La cuestión es, ¿pretendemos generar emociones, afecto o sentimientos? Nos da igual una cosa u otra si como resultado al final lo que buscamos es que el colaborador reaccione. ¿Qué es lo que necesitamos y con qué nos conformaremos? Y quizá aún más relevante, ¿qué precisa la empresa impulsora del proyecto donde se ejerce ese liderazgo para construir un posicionamiento de marca sólido en sus trabajadores, acorde a sus objetivos generales y específicos, para que ese posicionamiento pueda ser trasladado al mercado de fuera? Bueno, pues el filósofo Byung-Chul Han, en su libro de Psicopolítica, hace una descripción de emociones, afectos y sentimientos que es digno de mención para cerrar esta sesión de hoy. En un capítulo titulado El capitalismo de la emoción, él destacó aspectos como que el sentimiento no es equivalente, no es idéntico a la emoción. Tanto el afecto como la emoción representan algo meramente subjetivo, mientras que el sentimiento indica algo objetivo. Los sentimientos permiten una narración, longitud y anchura narrativa que consiguen dentro del ser humano. Pero ni el afecto ni la emoción son narrables. El afecto no abre ningún espacio, está muy presente, de hecho, en el ámbito digital, porque la comunicación digital facilita la repentina salida de afectos. Así que solo por su temporalidad, dice el profesor Byung, dice que la comunicación digital transporta más afecto que sentimientos. Recuerde, afecto, según el diccionario de la Real Academia, dice que es inclinado a alguien o algo. Ya es positivo, ¿eh? Inclinado a alguien o algo. Pero el concepto sentimiento, que no es sentimentalismo, sino sentimiento, dice experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Experimentar una impresión, placer o dolor corporal o espiritual. Así que no es lo mismo sentirnos inclinados a algo, que es un buen primer paso, eso es el afecto, y otra cosa es el sentimiento. Sentimiento de equipo, sentimiento de marca, en planos privados, sentimientos de familia, allá donde ustedes lo quieran llevar. Sentimiento es experimentar. Por eso la emoción no es constatativa, sino performativa, siempre remite a otras acciones. Y ni la emoción ni el afecto quieren la misma plenitud que alcanza el sentimiento. Por eso se dice que son una expresión de la subjetividad. El sentimiento tiene otra temporalidad que va más allá de la emoción. El neuroliderazgo trabaja la construcción de sentimientos adecuados. Las trabaja de igual a igual, aunque se haga desde una posición de autoridad, de poder. ¿Por qué?
porque la emoción no representa ningún estado. Pero aparece todavía otro factor que el neuroliderazgo toma en cuenta, y es el ambiente. El ambiente se distingue tanto del sentimiento como de la emoción. Incluso es más objetivo. Es un cuarto elemento que afecta. Así que el ambiente representa un estado de ánimo. Es estático frente al dinamismo de los propios sentimientos. Así que, ¿de qué se trata? Bueno, pues con lo que hemos querido compartir, de lo que se trata es de identificar qué hacemos sentir con nuestro liderazgo a nuestros compañeros y colaboradores. No somos los papás, ni las mamás, ni el hermano mayor o la hermana mayor de nuestros colaboradores, sea cual sea la edad que tenemos. No creamos el marco paternal que sobreprotege porque a mi gente yo la cuido. No, eso lo dejamos para otro lado, ¿les parece? Al final, la gestión de un buen liderazgo busca hablar a las personas, hablar a personas y generar respuestas de personas. Las emociones en un sentido u otro siempre se van a generar. La pregunta es si el neuroliderazgo generará sentimientos hacia los objetivos que mueven a un equipo, hacia los mensajes o valores transmitidos, hacia la marca o hacia cualquier elemento de la comunicación que sea clave en ese proyecto. Por eso se diferencia el concepto de credibilidad y persuasión. ¿Por qué? Según se demostró ya hace 2300 años, cuando Aristóteles lo estableció, y en años recientes ha sido estudiado en 1001 espacios, cuando una determinada propuesta, un mensaje o un criterio nos llega de alguien que posee mucha credibilidad, es decir, de un buen líder, el nivel de permeabilidad de quien recibe el mensaje es mucho más elevado y por tanto proclive a modificar el punto de vista. De ahí que se ejerza la persuasión, no la manipulación. No aprendamos técnicas para, por mucho que se las quiera vestir de palabras finas, para intentar manipular al equipo. No trabajamos con el palo y la zanahoria. Eso no es liderazgo. Eso es más antiguo que andar hacia adelante. Eso no sirve en pleno siglo XXI. Necesitamos hacer un auténtico ejercicio, el noble arte de la persuasión. Una persuasión que puede llegar por la vía central o por la vía periférica. La vía central es la que se basa en hechos, en argumentos sólidos, construidos a partir de datos y de cifras relevantes que permiten que los miembros de un equipo reflexionen sobre un asunto y actúen en consonancia. Y también está la persuasión por la vía periférica, la que en lugar de intentar que las personas piensen, lo que da pie es a que se acepten los argumentos sin que se reflexione. El buen líder sabe administrar ambas, la vía central y la vía periférica de la persuasión, y la sabe administrar en su justa medida. Porque hemos aprendido hace mucho tiempo que la comunicación se apoya en tres variables: quién lo dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Y en los procesos de comunicación de un buen líder se incorporan factores que permiten aumentar la credibilidad del mensaje. Porque la relación entre actitudes y conducta no está tanto en cuál es tu actitud y eso es lo que vas a hacer. Si eso fuera así, los estudios de mercado siempre acertarían. Infinidad de veces lo que se dice luego no es lo que se hace. El peso del ambiente, de la situación, del entorno, está demostrado que pesa aún mucho más en todo esto. Así que en aspecto de liderazgo, aunque tenemos criterios y por tanto actitudes y comportamiento, de alguna manera estamos influidos por el entorno social inmediato. Y el neuroliderazgo permite enfocar cómo manejar esa situación, cómo permitir el sacar, como hemos visto, lo mejor de cada persona. Recuerden que Kotler les dijo que una estrategia de marketing realmente brillante sobre el papel, si quien la implementa lo hace de forma mediocre, incompleta o por personas no preparadas, no integradas, no implicadas, los resultados de esa estrategia brillante serán mediocre y claramente mejorables. Pero Kotler también mencionó que una estrategia de marketing sencillamente aceptable sobre el papel, quizá incompleta en algunas facetas, si es implementada por profesionales capacitados, integrados, implicados, proactivos, bien liderados, generará resultados brillantes y destacados. Y eso es lo que ocurre con el liderazgo del que hemos querido hablar juntos esta tarde. No habrá técnicas, cursos o teorías de trabajo que consigan los resultados previstos si uno de los eslabones esenciales en todo ese proceso de trabajo, que agrupa a varias personas en un equipo, no está integrado al mismo nivel que los objetivos y valores marcados para el conjunto del proyecto.
hemos destacado varias palabras clave y les digo la última por mi parte para terminar. Las expectativas. Sí, las expectativas. ¿Qué son expectativas? La esperanza de realizar o conseguir algo, la posibilidad razonable de que algo suceda. Y así lo hemos hecho y lo hemos compartido en esta sesión que estamos viendo juntos. El neuroliderazgo no es un canto a lo ideal, a lo utópico y a lo agradable. Creo sinceramente que es algo excelente y que es algo agradable y sobre todo creo sinceramente que es algo útil. Pero ese liderazgo no se aprende con un conjunto de técnicas, nace de dentro hacia afuera. El buen líder, hombre o mujer, el buen líder se prepara, se analiza, se conduce a sí mismo y deja atrás ciertos valores pensando, ciertos conceptos de que ciertos valores ya han pasado y que hoy día lo que cuenta, lo moderno es esto o aquello. No, lo moderno es la forma en que lo hacemos, pero lo que sustenta al ser humano no ha cambiado tanto desde que Sócrates habló del liderazgo ético y lo que tantos otros han ido demostrando en tiempos muy recientes como útil. Así que desde aquí mi agradecimiento por su atención, un placer haber podido compartir con ustedes estas reflexiones y solamente por si les place en algún momento seguir profundizando en algunas ideas de lo que hemos visto, 3 pequeñas recomendaciones de carácter no comercial. Por un lado, el liderazgo ético del profesor Sonnenfeld. Excelente libro, pequeño, sencillo, pero lleno de motivación para estar de acuerdo o para no estarlo, pero desde luego les aseguro para pensar. Una segunda recomendación, en este caso la revolución emocional de la doctora Imma Puig. Excelente, sobre liderazgo y sobre lo que nos mueve. No sé si nos dice algo nuevo, pero desde luego algo útil y algo positivo. Y por último, la obra de Damasio, Sentir y Saber. Esta interesante obra, su última publicación, donde el camino de la consciencia sigue estando detrás de todos nosotros. También cuando ejercemos el liderazgo, porque al final, nos guste o no, y sinceramente creo que sí nos gusta, somos personas. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Fantástica exposición de un tema tan interesante y tan importante para la gestión empresarial. Y bueno, y tenemos aquí algunas preguntas que nos están haciendo algunos de los asistentes. La primera era, ¿cómo se nota la empresa en la que el líder practica las acciones del neuroliderazgo? Y aparte otra pregunta vinculada, si podría poner algún ejemplo, profesor, que haya vivido, que le haya impactado. Bien, pues contesto de forma concisa. ¿Cómo se nota? Se nota porque funciona mucho mejor. Es inevitable. En el momento que cuando tenemos el gusto de trabajar en procesos de neurociencia que tienen una fase previa con la empresa, cuando se ejerce este liderazgo en la línea de lo que hemos compartido, los resultados se notan. Lo notamos en el clima en el que se desenvuelven en esas reuniones con diferentes miembros del equipo. El clima de participación, el clima hasta en su dilatación pupilar cuando están participando, en el sentido de protagonista, en el mejor de los sentidos que tienen todos los miembros del equipo. Y se nota justo lo contrario, cuando lo que hay es un ejercicio del poder respetable y que no soy yo el que lo critica, pero evidentemente mucho menos productivo, donde lo que se hace es asentir, donde el silencio prevalece y donde al final esa parte del equipo lo que hace es esperar a ver qué me dicen y eso será lo que yo haga. Pero evidentemente no es eso lo que sienten. Y ejemplo, pues se me vienen a la cabeza 2. Uno, el que he tenido el gusto de compartir con ustedes, que a mí me influyó claramente en mi derrotero, en mi vida, que fue el liderazgo de esta multinacional del automóvil, la fábrica que tienen aquí en Madrid, donde tuve la suerte de dar mis primeros pasos y aprendí el ejercicio de un liderazgo que me abrió no solo las puertas, me abrió la mente y me transmitió cómo poder estar al frente de otros sin necesidad de recordarle a otros todos los días quién es uno. En este caso, el que manda, porque no era el que manda, era el que lideraba. Y eso es mucho más positivo. Y luego en otras empresas, por ejemplo, en el sector de la decoración, donde ya trabajaban 250 personas en Málaga, tuvimos la ocasión también de vivir este proceso donde tras un relevo generacional de un estilo de liderazgo que estaba fundamentado 100% en el poder, en el control, absolutamente respetable, no cuestiono eso, pero evidentemente sí cuestiono la validez y el resultado final. La nueva etapa de liderazgo en ese relevo generacional pasó a una política donde los trabajadores empezaron a sentir mucho más protagonistas y donde de repente empezaban a ser más responsables de qué pasa en la empresa. Cambió el clima sociolaboral,
cambió el tipo de reuniones y en apenas 6 meses, tuve la suerte de vivirlo en primera persona, aquello era un espacio participativo, donde había límites y donde también se corregían cosas. Pero la batalla no era ver quién trepaba más, sino cómo hacer que un equipo avanzara más deprisa. Y el logro era un logro compartido y llegaba antes que los estímulos económicos. Qué bueno, fantástico. Nos pregunta Álvaro Delgado, dice, hola Gabriel, Álvaro desde Buenos Aires, hace mucho nos conocimos con un análisis de neuromarketing en Abasto Mall. Bien. Una consulta, qué bueno, qué pequeño es el mundo. Una consulta, ¿podemos hacer crecer las expectativas no solo del equipo, sino de manera independiente de los individuos con nuestra manera de hablar y gesticular o gestual? Absolutamente. Álvaro, un saludo afectuoso. Recuerdo perfectamente tu persona, tu trabajo y la buena experiencia que compartimos. Un abrazo, de verdad. Sí, sí, sí. El neuroliderazgo no lidera solamente equipos. Es contagioso. El cerebro social, que es como se llama esta interacción de nuestro cerebro con otro, llega a sincronizar cerebros. Esto no es un tema metafísico ni oriental. Es tan fácil como que en diferentes estudios se ha demostrado que alguien puede ejercer una transmisión positiva a otro que se encuentra próximo y los ritmos cerebrales se alinean, se alinean. Por eso somos capaces de, sin agredir, poder derrumbar al que tenemos de frente, solamente con ciertos tonos o actitudes o palabras, sin necesidad de superar barreras, o al revés. Podemos tirar de otros en sentido positivo y no porque ejerzamos el rol del papá o la mamá, sino de quien cree en algo y lo hace. Así que es absolutamente igual de útil en un ejercicio de liderazgo grupal como en una interacción personal. Fantástico. Tenemos aquí otra pregunta de Eileen Velasco que dice, ¿cómo se puede notar el déficit de comunicación entre los empleados y los líderes? ¿Y cómo se puede aplicar el neuroliderazgo en este caso? Hay varias maneras, que probablemente no tenemos el tiempo de verlas todas, pero la deficiencia, las carencias en la comunicación se notan por cuándo se producen los momentos de comunicación. Mucho se ven en las reuniones de trabajo de equipo. Se empiezan a ver en cómo se comunican, hasta en la forma de comunicarlas, cómo se convoca una reunión, qué tipo de orden del día se presenta y cómo se fundamenta, cómo se sustancia la reunión a la hora de participar. Cuando se convocan reuniones ya vienen previstas, donde al final el equipo llega a sentarse y escuchar, hasta en la manera en que se sientan en sus sillas, ya nos está diciendo cómo funciona la comunicación. Fíjense en su siguiente reunión. No lo digo porque sea negativa, digo negativa o positiva. Verán que la manera en que el equipo se incorpora a una sala presencial, la manera en que se sienta, que traigan o no un cuaderno, un bólido, una tablet, un documento para escribir, o la manera en que su lenguaje corporal dice, estoy aquí y quiero participar, o estoy aquí porque he venido y porque me han convocado, dime algo que me tengo que ir. Se nota en eso y en otros muchos elementos. Es bastante visible la deficiencia de comunicación. Y luego, ¿cómo se mejora en el neuroliderazgo? Sencillamente siendo consciente de ello. O sea, cuando el líder se siente amenazado, algo que los humanos tenemos derecho a sentir, pero qué gran error sentirnos amenazados permanentemente. Uno está más preocupado de defender su posición que la de hacer avanzar al equipo. Nos puede gustar o no, pero es la realidad. Cuando tiramos del equipo hacia adelante, el equipo tiene más interés en que el equipo crezca que en quitarnos el puesto. Y eso funciona mucho mejor. Fantástico. Tenemos otra pregunta también de Eileen para agruparla. Dice, para el neuroliderazgo, ¿se debe estudiar al grupo con el que se trabaja para saber cuál es la mejor estrategia a implementar? ¿O existen, sin embargo, alguna receta más universal para aplicar en todos los casos? Bueno, fíjese, Eileen, yo no lo diría tanto como estudiar. Yo diría ser observador e interesarse por los miembros del equipo. Si eso lo llamamos estudiar, lo aceptamos, pero para mí es más importante cuando les hablo hace apenas un par de semanas en una sesión de neurocomunicación y neuroventas que estamos impartiendo, es un programa que dura varias semanas. En la primera sesión con el líder, ¿verdad? Le pregunté por su equipo. Le dije, ¿me podrías, por favor, dar una idea de los perfiles con los que vamos a tener presente en este seminario para poder ser de mayor utilidad? Y solo recibí perfiles técnicos, titulación, años en la empresa y, bueno, apenas 2 o 3 detalles de carácter técnico.
no pude recibir ni un solo input, no digo de juicio de valor, digo alguna definición sobre el tipo de implicación, sobre el tipo de trabajo, su interacción con otros, sobre vivencias de equipo. Recibí una especie de currículum de vida, una hoja de vida técnica de lo que hay. Eso mantiene al líder muy lejos de su equipo, por muchas razones que, insisto, yo no cuestiono. Pero con el equipo se está próximo y entonces cuando hay esa interacción sí se consigue. Y entonces no hay tanto como una receta. La primera es interesarte de verdad por tu equipo. Recuerden, no somos papás ni mamás de nadie, sino sencillamente interesarte de verdad por tu equipo y alinear sus intereses con los del equipo. Eso es posible. A partir de ahí, el neuroliderazgo ya está presente. Fantástico, genial. Y ya nos quedan dos preguntas más. Una la hace Carlos, que dice, ¿cómo se podría aplicar el neuroliderazgo en los procesos de cambio y transformación digital? Y también Emilio pregunta, ¿el teletrabajo ha complicado la labor del buen líder? Algo más tiene que ver con transformación digital. Bien, creo que lo que hemos visto es igualmente aplicable al espacio digital, sinceramente. Hemos tenido ocasión de participar en varios foros, durante todo foro me quiero referir de trabajo, espacios de trabajo durante la pandemia, y creo que adaptándolo no hay problema. Piensen que aún a través de la pantalla el cerebro social se comunica, ¿eh? O sea, el cerebro social, lo que nos transmite, las palabras, el tono, el lenguaje corporal, ese no estudiado, el que sale de nosotros a través de la pantalla nos llega. Está estudiado y lo percibimos igual. La diferencia es si hablamos a una pantalla en negro y solamente oímos, pero en este caso los espacios digitales, el teletrabajo en muchas empresas no ha minado, no ha disminuido la eficacia del neuroliderazgo. Cuando ha ocurrido no es por el teletrabajo, es porque la herramienta virtual se ha convertido en un muro. Y entonces se ha permitido que esa nueva situación sea un muro que separa al miembro del equipo del líder. Pero en los sitios donde no se ha hecho así, el resultado está funcionando absolutamente igual. Y en los espacios de trabajo online, en lo que es la metodología, el Agile y todas estas cosas que muchos de ustedes estarán practicando, da igual vía Scrum, vía Canva, cualquiera de estas cosas están funcionando con mucho éxito también. En los dashboards digitales compartidos está funcionando igual cuando se funciona tal y como se funcionaba o se funciona en el espacio presencial, cuando tienes tu tablero ahí, ¿no? Cuando tienes esos post-iconos que van marcando avance. Y ahora mismo hay herramientas digitales que todos ustedes conocen que lo permiten. Así que mi idea, mi convencimiento es que puede funcionar absolutamente igual, más allá de que unos prefiramos lo presencial y otros lo virtual, pero no se debilita la capacidad de hacerlo bien. Fantástico. Y ya la última pregunta que nos llega de María, para resumirla un poquito, dice, el índice de desarrollo humano ha empeorado a nivel mundial en estos últimos años por primera vez desde que se tienen referencias. ¿Cuál piensa que es la función del neurolíder para mejorar este mundo tan convulso en el que estamos ahora mismo, tanto a nivel de política como a nivel empresarial? Bueno, la pregunta es compleja, pero creo que tiene una respuesta que puede ser sencilla. Lo importante para este índice de desarrollo humano es seguir haciendo bien lo que sabemos hacer bien. Es decir, una de las consecuencias de lo que está ocurriendo es que se han dejado de hacer cosas y se ha confundido la modernidad y la tecnología con algo que nos caracteriza como humanos. Y es que nos sigue doliendo lo que dolía, nos sigue gratificando lo que gratificaba, al igual que lo dulce sigue siendo dulce y lo salado sigue siendo salado como hace un siglo. Solamente que han cambiado los alimentos a través de los cuales lo tomamos, probablemente, o las formas, ¿no? Así que los grandes cambios de la humanidad, los de este día a día, no se generan en los grandes cataclismos, se generan en cada espacio de trabajo. Cuando una empresa consigue un clima, un equipo de trabajo adecuado, en ese espacio ya han cambiado las cosas. El índice de desarrollo humano, conozco algunos equipos donde es muy positivo. La gente es defensora de su espacio de trabajo y no desde un ámbito sindicalista o no sindicalista, sino porque es su espacio donde se siente desarrollado y donde recientemente, presentando un estudio, por ejemplo, los resultados de un estudio de neuromarketing que hemos hecho en una multinacional, se lo estábamos presentando al equipo y ese día su líder, que es una encantadora persona, muy profesional, una mujer al frente de un equipo enorme de gente, ese día no pudo estar presente por una enfermedad. Y hablando de áreas de mejora, antes de terminar, recuerdo que su equipo al unísono me dijo, cuidado que vas a decir de mejorar, que a nuestra jefa no la toca nadie, ¿eh? Me gustó esa reacción positiva
de alguien que no estaba delante, el líder se le nota hasta cuando no está, y cuando no habíamos empezado a decir nada, y desde luego si algo no íbamos a hacer era cuestionar nada de lo que hacía, porque allí estaba el fruto, eran unos resultados muy positivos. Pero recuerdo esa frase: cuidado en lo que vas a decir de nuestra jefa, de su líder, que a nuestra jefa no la toca a nadie. Cuando luego se lo comenté a ella una semana después, cuando la vi, se ruborizó. Ay, pues no sabía. Es que es así, ese es el liderazgo. Sí se pueden cambiar las cosas. ¿Cuántos lo van a cambiar? Bueno, depende de cada uno. Yo tengo como tarea intentar cambiar mi parte y confío que otras muchas personas sigan haciendo lo suyo. Y eso contribuye a que algunas cosas sin duda mejoren. Muchas gracias por su tiempo. También muchísimas gracias a todos los asistentes por haber asistido a esta sesión. Y bueno, y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo Nos para todos. vemos. Muchas gracias. Ha Chao, sido un chao. placer.